Buenas tardes. El día de hoy nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en el stand G13 del editorial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nos reunimos para presentar la obra Elecciones y Democracia en América Latina, avances, retrocesos, desafíos, autoría de los doctores Dieter Nolen y Antonio Garrido. El día de hoy contaremos con la participación virtual del doctor Antonio Garrido Rubia, quien es, decía yo, coautor de la obra, es profesor titular de Ciencia Política de la Administración y vicedecano en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia. Brevemente me permitiré introducir a la obra comentando su importancia, y quiero hacer énfasis especialmente el capítulo cuarto, que al menos es el que llamó mi atención, porque precisamente pues nos habla sobre la organización, los procedimientos e integridad electoral. Nos explica sobre la centralidad e importancia que tienen precisamente los órganos electorales, y bueno, un aspecto que estoy segura pues que será a lo mejor referente a nuestro próximo proceso electoral. Habla precisamente pues sobre fraude e irregularidades electorales, habla también sobre delitos y faltas electorales. Nos menciona sobre qué conductas o acciones u omisiones pues atentan precisamente contra la legalidad, ¿no?, de las elecciones, evidentemente. Y bueno, les damos la más cordial bienvenida a aquellas personas que nos ven a través de redes sociales, así como las personas que nos acompañan presencialmente. Me permito ceder la palabra entonces al doctor Antonio Garrido Rubia. Muchas gracias, doctor. Le cedo la palabra. Hola, soy Antonio Garrido, profesor de Ciencias Políticas, y quería presentaros un nuevo libro titulado Elecciones y Democracia en América Latina. Al profesor Dieter Nolen y a mí, que somos los autores de esta obra, nos gustaría recomendaros la lectura de nuestro nuevo libro, que se acaba de publicar de manera muy reciente y que se presenta en estos días en la FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Este libro es una continuación de una obra anterior, Presidencialismo comparado en América Latina, y la suma de ambos trabajos es nuestro particular intento por dibujar un cierto fresco contemporáneo de la política y de la democracia en América Latina en estas dos primeras décadas del siglo XXI. El libro anterior estaba orientado a un análisis de los factores que habían permitido mantener estables las democracias presidenciales de América Latina, a pesar de las críticas que se habían formulado en los años 90 al propio presidencialismo y a pesar del pronóstico agorero sobre la presunta fragilidad de este tipo de regímenes que se habían formulado por parte de numerosos profesores y académicos, politólogos, sociólogos, constitucionalistas y un raro conjunto de críticos a los que había respondido el profesor Dieter Nolen en su momento. Al final, las tesis de Nolen acerca de la estabilidad del presidencialismo y de su compatibilidad con la democracia fueron validadas por la propia realidad, como se pudo comprobar. De hecho, no solo las nuevas democracias latinoamericanas no se hundieron, sino que durante 30 o 40 años América Latina ha vivido la etapa de mayor estabilidad democrática de su historia. Y sin duda, las democracias latinoamericanas han hecho frente, con una gran fortaleza, a los grandes desafíos con los que han tenido que enfrentarse. Este nuevo libro, Elecciones y Democracia en América Latina, precisamente tiene como objetivo completar algunas de las tesis ya mantenidas y avanzadas en el libro anterior, aunque principalmente tiene como finalidad realizar un nuevo análisis de los desafíos y retos que han tenido que enfrentar y que tienen que afrontar aún las jóvenes democracias latinoamericanas. El populismo, la corrupción, la polarización, la desconfianza en las instituciones políticas son algunos de los grandes temas que se abordan en esta obra y que son día tras día de rabiosa actualidad en nuestro continente. Ahora mismo, por ejemplo, son de especial actualidad las elecciones presidenciales en Argentina, pero también recientemente en Chile o en Perú, donde la polarización ha sido un elemento absolutamente central.
En nuestro libro se recorren principalmente los principales aspectos de las elecciones en las democracias contemporáneas en América Latina. Se analizan los organismos electorales, así como el procedimiento electoral en todas sus fases. Y discutimos el concepto de integridad electoral de la Escuela de Harvard con un enfoque alternativo, propio y distinto. Prestamos también atención y revisamos en este libro algunos de los temas más queridos y recurrentes en la obra de Nolen, como los efectos y las consecuencias políticas de los sistemas electorales, tanto presidenciales como parlamentarios, así como de la reelección presidencial o de la participación electoral, junto a otras cuestiones muy diversas de actualidad en la política latinoamericana. Este libro es un libro de estudio y de consulta a la vez, sobre la democracia y también acerca de la vertiente constitucional de la democracia, abarcando debates sobre la separación de poderes, el Estado de Derecho, la jurisdicción constitucional, así como el análisis de distintas reformas institucionales y de sus efectos políticos. Por esto mismo, creemos que el libro puede ser de interés no solo a la comunidad científica de politólogos o sociólogos o cientistas sociales, sino también muy especialmente a los juristas y especialmente a aquellos especializados en el ámbito del derecho constitucional. Junto a estos tradicionales temas nolenianos, también se abordan nuevas cuestiones, algunas de plena actualidad, como el papel de las campañas electorales y su impacto sobre la democracia, la aparición de nuevos medios digitales o el impacto de las redes sociales sobre las elecciones. Es objeto también de estudio en nuestro libro la importancia del liderazgo político de las mujeres y su acceso a los principales puestos de representación, incluida la presidencia, como ustedes conocen en muchos casos ya, Michelle Bachelet, Dilma Rousseff, Cristina Fernández de Kirchner y muchas otras. Y todo ello sin olvidar la necesaria reflexión acerca de la situación actual de los partidos políticos en el continente, que siempre es preocupante, así como el constante desafío que representan para los propios partidos fenómenos siempre presentes como el transfugismo, los candidatos independientes o los llamados outsiders. También en el libro se abordan los grandes debates teóricos, empíricos y políticos actuales, como el surgimiento, la emergencia y el desarrollo de lo que se conoce como un nuevo autoritarismo con adjetivos, un tipo de sistema político que convive con algunas prácticas pseudodemocráticas o falsamente democráticas. Tanto este autoritarismo plebiscitario, que es nuestra denominación a lo largo de todo el texto, como la aparición de nuevos regímenes no liberales o iliberales y su relación con el populismo, o también los problemas que afectan a la calidad de las democracias modernas en América Latina, son algunas de las grandes cuestiones que se discuten en este trabajo. Para mí, indudablemente, una vez más, ha sido un gran placer escribir este libro de la mano siempre maestra del profesor Dieter Nolen. El profesor Nolen es, indudablemente, como ustedes saben, uno de los grandes maestros mundiales de la política comparada y también de la ciencia política moderna. Es un autor imprescindible que ha recibido todo tipo de reconocimientos internacionales y al que se considera en todos los países de América Latina no solo una de las grandes referencias intelectuales de nuestro tiempo, sino realmente un clásico vivo. De ahí que, lógicamente, toda nueva obra suya siempre sea recibida con un gran respeto, inevitablemente, pero también con un renovado interés y una gran atención. Además, en este caso, como he explicado, se trata de un libro muy oportuno y de plena actualidad por su contenido y por su temática también tan variada y tan heterogénea. Por último, quiero subrayar el gran trabajo realizado técnicamente por los profesionales de la editorial Tirant lo Blanc, una de nuestras editoriales más reconocidas internacionalmente, cuyas colecciones de ciencia política y derecho, como es conocido y sabido, gozan de un gran prestigio. Por todas estas razones, os animamos a leer este nuevo libro. Os invitamos a recorrer con nosotros los avances y los retrocesos, las dificultades y los riesgos, los problemas y las vicisitudes de las actuales democracias latinoamericanas. Es en definitiva un libro tanto de estudio como de consulta sobre la democracia en América Latina en el primer cuarto del siglo XXI, que ojalá pueda merecer vuestra atención y despertar también todo el interés por parte de todos ustedes. Gracias. Agradecemos las palabras del doctor Antonio Garrido Rubio. También nos acompaña, vía remota, el doctor Manuel Alcántara Sáez,
quien es catedrático de la Universidad de Salamanca en España. Le cedemos la palabra, doctor. Dieter Nolen es uno de los grandes maestros de la ciencia política europea que ha trabajado toda su vida sobre América Latina. Sus trabajos en torno a los procesos electorales, los sistemas electorales, los partidos políticos y las instituciones de la democracia representativa son elementos indispensables para el conocimiento de una realidad que es heterogénea, que es enormemente compleja, pero que a lo largo de los últimos 40 años ha evolucionado hacia un tipo de democracia que significa una sustancial mejora en la convivencia política de los latinoamericanos. Dieter Nolen hoy presenta en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara su último trabajo sobre democracia y elecciones en América Latina. Se trata de una obra de una madurez sublime que contribuirá notablemente a dejar un legado fundamental en el conocimiento de la política comparada de América Latina. Dieter Nolen es el ejemplo del maestro que se ha preocupado por generar conocimiento, pero también por desarrollar una línea de formación en la que numerosos estudiantes latinoamericanos y europeos se han formado a lo largo de su larga carrera académica. Agradecemos la intervención del doctor Manuel Alcántara Sáez y, bueno, nos acompaña también el doctor José Reynoso Núñez, quien es profesor de la Universidad Panamericana, también nos acompaña vía remota y le cedemos la palabra. Es un gusto y un honor compartir algunos comentarios sobre este libro. Elecciones y democracia en América Latina, avances, retrocesos, desafíos, escrito por Dieter Nolen y Antonio Garrido. Dieter Nolen es sin duda uno de los politólogos más riguroso científicamente, experto en los objetos de estudio, pero también en su conceptualización, como muestra el sinnúmero de diccionarios en política y ciencia política que ha escrito. Es acompañado ahora por Antonio Garrido, destacado profesor de la Universidad de Murcia, quien logra un muy relevante diálogo con Nolen en este libro. Les agradezco mucho a ambos la invitación a participar en esta presentación y los felicito por esta obra que me parece extraordinaria. Me refiero a 3 temas: enfoque, contenido empírico, conclusiones útiles para México. Se trata de un libro que expresamente enfatiza como variables explicativas del retroceso de la democracia y de las elecciones en América Latina, las que la corriente institucionalista normativista señala solo como contexto. El libro se distancia de los enfoques normativista y estadístico y tiene su propio enfoque. Por supuesto que reconoce la importancia de las instituciones, pero matiza las reformas institucionales como soluciones. Utiliza un método comparativo muy riguroso en los conceptos y muy cuidadoso en la selección de los casos. Generaliza de manera limitada, siempre considerando el contexto. Contenido empírico. Gran riqueza empírica proveniente de la comparación sobre elecciones, sistemas electorales, reelección, transfugismo, participación política y electoral, campañas políticas y medios de comunicación, reformas institucionales y jurisdicción constitucional electoral. Muestra tendencias que evidencian deterioro de las elecciones y de la democracia en América Latina. ¿Qué explica estas tendencias? Me refiero a ello a continuación. Conclusiones útiles para México. El último capítulo se denomina Retos a la democracia, el constitucionalismo populista. Es un capítulo que presenta 4 fenómenos y un desafío desarrollados conceptualmente de manera contundente, de manera magistral, lo que muestra con nitidez el enfoque de Dieter Nolen acompañado por Antonio Garrido. Estos 4 fenómenos muestran mayor capacidad explicativa que las instituciones. La utilidad de este capítulo es enorme para México
en la situación que vive actualmente. Los fenómenos son la corrupción, la polarización, el populismo y el constitucionalismo populista. Presenta finalmente retos para las ciencias sociales cuando están frente a frente en América Latina fenómenos que reclaman legitimidad democrática. Por una parte, democracia constitucional, por otra parte, autoritarismo plebiscitario. La clave está en diferenciar entre las categorías básicas de democracia y dictadura. Para concluir, la lectura de este libro es indispensable para entender y explicar las elecciones y la democracia en América Latina y para tener herramientas para defender la democracia en estos momentos en que la democracia requiere de nosotros. Confío en que este libro llegará a donde se toman las decisiones, el electorado, la política, la academia. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor José Reynoso Núñez. Por último, y no menos importante, nos acompaña también el doctor Cliserio Coello Garcés, quien es secretario instructor en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Le cedo la palabra. Muchas gracias, maestra Milagros. Siempre es un gusto participar en el contexto de la Feria Internacional del Libro, en el mundo de los libros, en una presentación dirigida, coordinada, bien llevada por mi querido amigo Agustín Millán, en este stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y por ello extendemos nuestro agradecimiento a las magistradas y magistrados de la Sala Superior por generar esta posibilidad de presentar estas obras, sobre todo el libro que hoy nos convoca de Dieter Nolen y de Antonio Garrido en el marco de esta Feria Internacional del Libro. También agradecerle a los presentadores, al coautor Antonio Garrido Rubia, al profesor Dieter Nolen, que no ha podido estar con nosotros. Esperemos encuentre pronta recuperación en su salud. Y también agradecerle, desde luego, a nuestro querido amigo, el doctor José Reynoso, y al doctor Manuel Alcántara por sus brillantes comentarios. Este libro forma parte de la colección Derecho y Democracia que iniciamos con Tirán Loblanch hace ya 10 años en codirección con el magistrado Pedro Esteban Penagos López, su servidor, y el magistrado Pedro Esteban Penagos López hace 10 años, en una conversación que tuvimos con el director general de Tirán Loblanch, llegamos a la conclusión que era importante abrir una colección sobre temas no solamente electorales, sino aquellos que tuviesen una estrecha relación entre derecho y democracia. Este es el número 25 después de 10 años de esta colección, en la que se publican 2, 3 o 4 libros al año. En pandemia tuvimos menos producción, pero este número 25 recoge de manera cabal el objeto y la intención de esta colección Derecho y Democracia, porque se analizan los temas propios, los problemas del modelo democrático, de las elecciones, como bien dice su título y su subtítulo, avances, retrocesos y desafíos. De tal manera que para nosotros es un gran honor que Dieter Nolen haya aceptado publicar este libro en esta colección Derecho y Democracia, que yo me honro en dirigir, y con la editorial Tirán Loblanch, y que el número 25, que siempre es muy significativo en una colección, esté, digamos, galardonado por la última obra del profesor Dieter Nolen hasta este momento, y esperemos que escriba muchas más. Esta obra, además, que se escribe en coautoría con Antonio Garrido, pues yo diría que es una obra extraordinaria, espléndida, con una gran claridad, pero la claridad en la pluma del maestro Dieter Nolen y del profesor Antonio Garrido lleva un rigor académico y metodológico, como bien lo ha expresado ya mi querido amigo el doctor Reynoso,
cuando ha destacado la fortaleza metodológica del libro de la escuela alemana del profesor Dieter Nolen, en la que hace un análisis riguroso, metodológico desde la ciencia política, pero con grandes intersecciones con el derecho electoral y con el estudio de los modelos democráticos. De tal manera que desde mi perspectiva es una obra imperdible, clara, que se analizan todos los aspectos que hoy son trascendentes para el modelo democrático, sin lugar a dudas, porque no solo se hace un análisis de los sistemas electorales, sino también de cuáles son los desafíos, los retos y los problemas que hoy tienen las democracias en América Latina. Y esto es algo que estamos viendo hoy en día. Difícilmente podemos abstraer estos conceptos de la realidad y del contexto latinoamericano, las elecciones de Argentina recientemente o lo que está sucediendo en otros países de América Latina. Desde luego es conocido por todos que el maestro Dieter Nolen ha sido profesor de muchos de nosotros por muchas razones, porque quien se dedica al derecho electoral siempre ha tenido como un referente en el estudio del derecho electoral al profesor Dieter Nolen. Todos los que participamos y que tenemos afinidad por el derecho constitucional electoral, es decir, en su ramificación del derecho electoral, y que nos hemos dedicado a ello por muchos años, pues obviamente tenemos como un referente indispensable a Dieter Nolen con sus obras extraordinarias, y que desde Alemania, con el rigor metodológico, le ha dedicado muchas horas al estudio de la realidad latinoamericana. De tal manera que es para nosotros un honor que el Tribunal Electoral haya decidido presentar una obra de un gran maestro del derecho electoral en el mundo, pero sobre todo para México y América Latina, como es el caso de Dieter Nolen, con los espléndidos comentarios que hemos tenido aquí por quienes han participado en esta presentación. Yo quisiera concretar que muchos de los problemas que hoy se anuncian del modelo democrático tienen que ver también con el desencanto de la ciudadanía sobre el modelo. Y podemos analizar los datos del Latinobarómetro, por ejemplo, cuando en las encuestas de la satisfacción de la ciudadanía por los modelos democráticos, pues vemos que hay una gran insatisfacción en América Latina, en el Latinobarómetro, por los modelos democráticos. Y entonces vale la pena hacer un alto en el camino y hacer una reflexión. ¿Qué está sucediendo con los modelos democráticos en la región? Y por eso es muy oportuno el que comentemos y reflexionemos los conceptos que se plantean en estos libros. Para algunos, como Morlino, las fallas de la democracia en América Latina están vinculados a los problemas de seguridad. Pero Dieter Nolen y Garrido no pasan por alto que los grandes problemas o los desencantos del modelo democrático es cuando la ciudadanía asocia la desigualdad con la ineficacia de las acciones gubernamentales y, por consecuencia, el desencanto con el modelo. Es decir, la desigualdad también está generando, además de la seguridad, está generando, digamos, un aspecto relevante que plantea un desafío para los modelos democráticos. Pero aquí, fíjense, en este desencanto por el modelo democrático, vale la pena analizarlo desde una perspectiva metodológica, como lo hace el maestro Dieter Nolen, que propone distinguir entre el contenido del modelo democrático y el resultado de los gobiernos. Porque en las elecciones de las últimas semanas en América Latina hemos visto que hay un desencanto por los resultados gubernamentales, en materia económica principalmente, el caso argentino. Pero ¿el desencanto es por el contenido democrático o por los resultados de un gobierno de un periodo específico? Y claro, distinguir entre los contenidos y los resultados es muy importante para hacer un análisis si en efecto tenemos que reflexionar el modelo o tenemos que reflexionar las políticas públicas y las acciones gubernamentales para resolver los grandes problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza, la seguridad, la marginación, la migración, la delincuencia organizada, ¿no? Es decir, la reflexión tiene que ser bajo el diseño y la eficacia de las políticas públicas para no deteriorar el modelo o sobre el contenido del modelo
que requiere de una reflexión, de una revisión y probablemente de una evolución, ¿no? Bueno, lo cierto es que llegados a este punto tendríamos que analizar si aquello que se ha considerado como el éxito del modelo democrático está funcionando o no. Y aquí me gustaría reflexionar sobre algunas paradojas del modelo democrático. Fíjense, la primera, voy a solo enunciar 3 que probablemente hayan más. La primera, se dijo durante muchas décadas que a mayor transparencia y a mayor rendición de cuentas íbamos a lograr mayor confianza ciudadana. Mayor transparencia, y se justificaba así. Podemos leer la exposición de motivos de la reforma del año 2000, aquí Agustín Millán es un experto, ¿no? Es precisamente esa. Para lograr confianza de la ciudadanía en el modelo democrático necesitamos ser más transparentes y volver las instituciones públicas cajas de cristal, ¿no? Rendir cuentas para fortalecer la confianza ciudadana, digamos, esa era la premisa, esa era la tesis. Resulta que después de más de 2 décadas de transparencia y rendición de cuentas en América Latina, porque, digamos, fue una corriente propia, ¿no? Donde México, digamos, fue punta del alza, pero fue una corriente que se fue, digamos, permeando en toda la región. Después de más de 2 décadas de transparencia y rendición de cuentas con instituciones, resulta que no hemos logrado subir la confianza ciudadana, sino a mayor transparencia no hemos tenido mayor confianza ciudadana. La paradoja de esa premisa, que a lo mejor tenemos que revisar la tesis, ¿no? Porque en un debate sobre esta paradoja me decía un profesor en un seminario en la Universidad de Valencia, me decía, es que probablemente tenemos que revisar las premisas de Robert Dahl sobre cuáles son los elementos del Estado democrático, ¿no? Y revisar si transparentar todo genera desánimo en la ciudadanía o genera confianza ciudadana, ¿no? Es decir, bueno, este es uno de los elementos. Hemos tenido mayor transparencia y esto no ha venido acompañado de mayor confianza ciudadana. La segunda paradoja es que yo recuerdo en 1997, ya hace algunos años, cuando empecé a trabajar en materia electoral, hace ya 26 las grandes preocupaciones que teníamos en el entonces Instituto Federal Electoral era la apatía ciudadana, la baja participación ciudadana, ¿no? Y era un reto, ¿no? Todos los programas de educación cívica, de capacitación electoral, ¿no? Y resulta que hoy hay una ferviente participación ciudadana, sobre todo a través de los medios digitales, de las redes sociales. Hay una gran interacción sobre los asuntos públicos, sí hay interés sobre lo que está sucediendo en la cosa pública, ¿no? Porque se ha acercado el teléfono celular, que permite que el ciudadano esté informado, la ciudadanía esté informada y que pueda interactuar en los asuntos públicos. Los resultados de las elecciones de los últimos años y los índices de participación ciudadana rompen récord respecto a los de los años 90 y de los de principios del siglo XXI. Tenemos más participación ciudadana. Y también se decía, la premisa era la siguiente, por eso digo que es una paradoja. A mayor participación ciudadana, mayor conformidad con el modelo democrático y mayor confianza ciudadana. Tenemos más participación ciudadana, si no veamos los índices de participación de la elección argentina de hace unos días. Una gran participación ciudadana y un desencanto con el modelo. Entonces, no se acompaña la participación ciudadana con una coincidencia con el modelo, que habría que distinguir si la no coincidencia con el modelo es por sus contenidos o por sus resultados, que desde la perspectiva de Nolen y de Garrido es por sus resultados, no por sus contenidos, pero aún así tenemos que reflexionar respecto de los contenidos. Y la tercera paradoja, fíjense, que también se ha identificado los modelos democráticos con la libertad de expresión, los modelos de comunicación política, con el pluralismo de la información, pero ahí hay un nuevo ingrediente que está en las plataformas, que son las fake news, la inteligencia artificial, y cómo, usando la libertad de expresión y el desarrollo de la ciencia y la tecnología,
se generan elementos de desconfianza en el modelo a través de las fake news y otras. Es decir, estos elementos de libertad también están generando algunos problemas que tenemos que revisar y a los que Nolen y Garrido le llaman los desafíos cuando hablan de los medios digitales en un capítulo extraordinario en donde hacen un análisis muy actual del desarrollo de las plataformas tecnológicas y cómo está esto incidiendo en el modelo democrático, cuáles son sus riesgos de las interferencias para tratar de transformar, digamos, o de modificar las decisiones o el sentido del voto a través de las fake news o de la hipersegmentación de la inteligencia artificial en el modelo democrático. Son muchos los temas que se plantean en este libro, pero a mí sí me gustaría destacar las aseveraciones del profesor Nolen en la página 76 de este libro. Dice, en síntesis, la ampliación del concepto de democracia en los informes de medición de la democracia está expuesta al peligro de simplificarla en términos de desarrollo económico. Asimilar la satisfacción con el modelo democrático con la satisfacción económica es un error, pero se está simplificando a ese nivel. Si la gente no encuentra satisfactores, tiene obviamente un desencanto con el modelo. Es decir, hay simplificarla en términos del desarrollo económico. Como eso tan solo permite la correlación superficial de variables políticas con variables económicas. Y entonces confundimos las variables políticas con las variables económicas. Obvio, dice el maestro Nolen, los resultados económicos y sociales no pueden tomarse como elementos que definen si un régimen es democrático o no. Un régimen político tiene que cumplir con los criterios mínimos de una democracia ampliamente reconocidos para llevar legítimamente el nombre de democracia. Esto sin pasar por alto que los resultados de la política pública y de la política social, desde luego sí son relevantes para el modelo democrático, pero estamos entonces en el terreno de los resultados. Como ustedes pueden ver, es una obra de gran actualidad, es un estudio impecable con la claridad que yo me he atrevido a leer un párrafo y no podemos leer más porque es una obra voluminosa de más de 500 páginas, con esta claridad que escribe el maestro Nolen, acompañado además de una traducción impecable y un acompañamiento académico del maestro Antonio Garrido, pues plantea temas actuales. Quien se ha dedicado a estudiar a lo largo de varias décadas el modelo latinoamericano pone una serie de planteamientos que son de gran actualidad para el futuro de los modelos democráticos de América Latina. Nuevamente muchas gracias a todos ustedes por su participación. Los invitamos a adquirir esta obra aquí a la vuelta en el estante de Tirán Lo Blanch y desde luego que disfruten como yo lo he hecho al leer cada una de sus páginas. Muchas gracias nuevamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mi casa, por abrirnos este espacio para reflexionar en torno a una obra de un gran profesor, de dos grandes profesores, como es el maestro Dieter Nolen. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su intervención. Y bueno, los participantes, no sé si alguien tenga alguna duda o comentario al respecto. ¿No? Bueno, no habiendo dudas o comentarios, damos las gracias y por concluida esta presentación, muchísimas gracias. Reitero también, pues les invitamos a adquirir la obra en el stand de Tirán Lo Blanch y a seguir disfrutando de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2023. Gracias.